Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes. Estábamos viendo principios. Si mal no recuerdo, terminamos con principios de rentabilidad. No sé si quedó alguna duda de eso, y no pasamos directamente a lo que es el principio número 3, que es principio de primacía de la realidad. Bien, yo esto es lo que alguna vez lo he comentado, quizá al pasar viendo otro tema, pero el principio de primacía de la realidad nos dice, el derecho del trabajo, que lo que le importa al derecho del trabajo no es lo que las partes digan que es el negocio jurídico o el acto jurídico, sino lo que realmente pasa en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que yo le explicaba. Ustedes pueden contratar a alguien, firmar un contrato que dice que es un contrato de prestación de servicios, establecer que se trata de un contrato civil y que no tiene naturaleza laboral, que las dos partes son plenamente conscientes, que dan fe de ello, todo lo que quieran escribir, pongan todo lo que quieran. Pero el derecho del trabajo, lo que le importa no es tanto los papeles. No es que no digo que no sirvan para nada, pero no es lo más importante. Sino lo más importante es qué pasó en la práctica, qué pasó en los hechos. Por eso es el principio de primacía de la realidad. Porque nos interesa ver qué pasaba. A ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? La persona iba todos los días, cumplía el horario, le pagaban una vez por mes, le pagaban siempre el mismo monto, estaba sujeto a órdenes e instrucciones de otro. Entonces, lo que hay ahí, más allá que las partes hayan dicho que había un contrato de locación de servicios, lo que hay ahí es un contrato de trabajo. Porque entiendo que hay una relación de dependencia. Por eso, en el derecho del trabajo, como yo les explicaba, no solo por el principio de irrenunciabilidad, sino también por el principio de primacía de la realidad, no es tan importante los papeles que se hayan firmado. ¿Se entiende? Cosa que en civil y comercial es tremendamente importante, porque nosotros venimos, aparte, acostumbrados de esa idea del derecho civil y del derecho comercial de que, ojo con lo que firmás, lo importante es lo que está firmado, las palabras se las lleva el viento, lo importante es lo que se escribe. Bueno, en el derecho laboral no es así. En el derecho laboral lo que importa es lo que pasó. Profe. Lo que pasó es que lo que las partes hayan suscrito. Entonces, si yo pruebo mañana por 3 testigos de que mi trabajo se da de una manera, eso es mucho más relevante que yo haya firmado un papel que decía que la tarea la hacía de otra forma. Por eso, reitero, el derecho del trabajo, lo más importante es lo que pasa en los hechos, no tanto en lo que está escrito. Otro principio importante es el principio de equidad. ¿Qué nos dice el principio de equidad? El principio de equidad, que yo el otro día lo toqué porque una compañera de ustedes lo preguntó, hace alusión muchas veces a, o por lo menos se tiene muy en cuenta a la hora de la remuneración. ¿Por qué? Porque lo que busca el principio de equidad es que haya igualdad de trato y de condiciones entre todos los trabajadores que hacen lo mismo. Esto es igualdad entre iguales, no es igualdad entre todos. ¿Por qué? Porque obviamente que hay distinciones entre los distintos trabajadores, hasta por las tareas, categorías, etc. Pero en los que hacen lo mismo, tienen que tener los mismos derechos. Algunos pueden estar de acuerdo, yo, esto es una opinión personal, tengo cierta discrepancia con el principio de equidad, en algunas cosas no me termina de gustar mucho, no sé si es lo actualmente es tan producente, pero la situación aquí es que un empleador no puede dar, estamos hablando acá siempre que estamos por arriba de lo legal, no estamos hablando por abajo, estamos por arriba de lo legal. Yo no podría pagarle más a otro trabajador porque entiendo que me cae mejor en la forma en que está trabajando. O sea, yo le puedo pagar más en tanto y en cuanto haya algún factor de tipo objetivo o mesurable objetivamente que hace que determine que pueda ganar más.
Por ejemplo, obviamente, si trabaja, por ejemplo, a comisión o hay un plus por tantas unidades vendidas, eso es fácil de determinar. Es una razón objetiva. Ahora, todo el mundo sabe que hay cosas que no pueden ser medidas o no son mesurables, sino que tienen que ver con actitudes, forma, en las cuales quizá hay ciertos trabajadores que demuestren cierto esmero que otros probablemente no lo tengan. Bueno, eso es difícil hoy de generar distinciones, o por lo menos premios, en tanto y en cuanto no haya un factor objetivo que determine que un trabajador tiene más derechos que otro. La experiencia, profe, puede llegar a variar eso. Estamos hablando siempre de trabajadores de convenio, de una misma categoría, o sea, no estamos hablando de gerentes, de gente fuera de convenio. Técnicamente la experiencia no, después están los adicionales también son objetivos, por ejemplo, adicional por antigüedad, los que más antigüedad cobran más, pero por una cuestión de que los convenios colectivos establecen un adicional que cada tantos años cobran, la mayoría de los convenios, cobran un porcentaje más del básico por el concepto de antigüedad. Pero técnicamente la experiencia yo no la podría remunerar, no la podría darlo en potencial, porque esto es muy discutido también, ojo. No podría remunerar a un trabajador de mayor experiencia si hace lo mismo que otro trabajador que tiene menos experiencia. O sea, vamos a pagarlo con un ejemplo. Si tengo dos personas que manejan un autoelevador, hacen lo mismo, todo el día manejan un autoelevador, pero hay uno que lo hace, si se quiere, con más cancha que el otro, por lo menos lo hacen parecido, pero uno tiene más experiencia, a mí me da más seguridad, no podría pagarle más que al otro, porque los dos hacen lo mismo. Tiene que haber una razón objetiva, o por lo menos que se pueda hacer mesurada, para que yo pueda hacer una diferencia entre dos trabajadores que hacen las mismas tareas. Profe, puede ser en el caso de dos administrativos, pero que uno posea algún título universitario y otro no, que es como si un adicional. Eso es un adicional. Eso es un adicional y existe en la mayoría de los convenios, adicional por título, adicional por antigüedad, adicional, también está el por asistencia perfecta, adicional por, después manejo de PC, hay un montón, según el manejo de caja, según ahí el convenio. Yo me refiero, sacando los adicionales, sino que el principio de equidad, lo que plantea es eso, que dos trabajadores que hagan las mismas tareas no pueden tener, por ejemplo, distinta remuneración o distinto trato. Mientras yo no tenga algo que pueda ser cuantificable objetivamente, o que hagan distintas tareas, o que haya una mayor productividad o laboriosidad, pero que pueda yo probarlo, no podría, reitero, darle más derechos o mejores derechos a uno sobre el otro. Reitero, no necesariamente tiene que estar de acuerdo, puede que sí, puede que no, pero la realidad es que está, y que es así. Profe, antes de que siga le hago una consulta, porque Sí. entré unos minutitos tarde. En la clase pasada dimos el principio de irrenunciabilidad y ahora estamos dando el principio de equidad. ¿En el medio dio alguno más o arrancó hablando? Principio de primacía de la realidad. Después cualquier cosa, una pequeña reseña, pero es muy fácil. Bien. Principio de equidad, bien. Principio de no discriminación e igualdad de trato. Gastón, una pregunta. Sí. Sí, en el caso del principio anterior, el de equidad, ¿te referís más o menos a algo, por ejemplo, que si ves a un trabajador que el compromiso o todas esas cosas que no se pueden medir, estarías en falta si lo estarías compensando como empleador? Más que en falta, pero lo que sí, si se quiere en falta con respecto al otro, o sea, el otro trabajador te puede reclamar que le des lo mismo a él. Ah, está bien, perfecto. Puede traducirse en remuneración o puede traducirse en otros derechos. Supongamos que uno le diga, yo te voy a dar 3 días más de vacaciones porque considero que este año hiciste mayor esfuerzo, mayor dedicación de tu parte que lo demás. El resto podría decir, yo quiero tener los mismos 3 días que le diste a él.
Ah, está bien, se entiende. ¿Entiendes? Eso le iba a preguntar, si solamente tiene que ser remunerado o no, puede ser por otra, o sea, otro beneficio. Pero Puede ser otro beneficio. Por eso el principio de equidad habla de que hay que mantener una equidad entre los trabajadores que hacen la misma función. bien, y si yo lo pacto antes de empezar a trabajar en un contrato, por ejemplo, que quiero 21 días de vacaciones cuando me corresponden 14. Bueno, ahí es un problema del empleador. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a lo mismo. Es un tema muy discutible. Yo estoy, particularmente en mi caso, tengo un par de expedientes con ese tema y que están en una de las salas de la Cámara hoy, pero por ejemplo los jueces de primera instancia han entendido que ahí, bueno, el caso no es tan así, tiene algunas particularidades, pero que por más que vos hayas hasta pagado por error algo, le tenés que mantener igual al otro, aunque por error le hayas, porque uno puede pagar mal, y en virtud de lo que nosotros hablamos, del principio protectorio y del derecho adquirido, uno tiene que después mantener esa situación, porque no la puede modificar. Bueno, ¿qué pasa con los que ingresan nuevos? Y uno puede plantear, bueno, pero el que ingresa nuevo no podría reclamar algo que yo le pagué mal por error y tuve que mantener como derecho adquirido. Sin embargo, se plantean reclamos por esto. Y ahí entra, bueno, toda una suerte de discusión, y es una discusión teórica bastante importante, hay corrientes para ambos lados. Pero si vos pactaste individualmente con un trabajador de convenio de una categoría X, que le va a pagar 100, y la categoría dice 70, y los que ingresan a los otros vos les pagás 70, es muy probable que, no te digo el primer día, pero a los 2 o 3 años tengan un reclamo de los otros que quieren cobrar lo mismo que el que cobra 100. Basándose en este principio, porque van a decir que hacen lo mismo, cumplen las mismas tareas, en los mismos lugares, todo igual y cobran menos. Profe, ¿puede repetir el principio, el último que nombró? ¿El principio de equidad? ¿Esto? No, el que iba a empezar a comentar. ¿Cómo se llama? Principio de no discriminación e igualdad de trato. El principio de no discriminación e igualdad de trato establece algo que es un principio en realidad común en muchas materias. Obviamente que está prohibido todo tipo de discriminación por cuestiones económicas, políticas, religiosas, sindicales, de color, raza, etc. Al mismo tiempo, la igualdad dice que todos tienen derecho. Acá ya no vamos a una cuestión como la de equidad que tenía más que ver con la remuneración, sino que hablamos, por ejemplo, en lo que muchas veces se ha discutido en la actualidad, que es la paridad de género, por ejemplo, que tienen que estar en igualdad tanto hombres como mujeres. En realidad tienen que estar en igualdad todos, de cualquier sexo, credo, raza, por lo menos tienen que tener igualdad de trato. Acá yo siempre hago una aclaración porque a veces en los medios no está bien informado de todo. Pues uno va a escuchar en los medios que dicen los hombres ganan más que las mujeres. ¿Eso es verdad o no? Yo te voy a decir, es verdad en una parte y no es verdad en otra. Si ustedes van a los convenios colectivos de trabajo, no van a ver que las mujeres ganan menos que los hombres. No existe. Además, no hay diferencia por si es hombre o mujer en cuanto a la remuneración. No existe ningún convenio. No, todos ganan lo mismo, según la remuneración se determina por la categoría, no por el sexo que tiene la persona. No hay mayor o menor remuneración por tenga tal o cual sexo. O sea, en ese punto no es real. Ahora bien, el derecho laboral no se agota en lo que es trabajos de convenio, están los fuera de convenio, y sobre todo en los puestos de dirección, gerenciales, altos mandos, donde ya ahí las remuneraciones son pactadas, donde ahí sí ya hablamos de una cuestión más de mayor paridad negocial entre las partes, donde se sientan el empleador y el director, el gerente, y le dicen, mira, yo pretendo para este puesto ganar esto, si no, no me interesa. Ahí es real, y es verdad, que en el promedio de los cargos directivos, no solo que hay más hombres, sino que los hombres ganan más. Tendencia se fue reduciendo con los años, pero que todavía es así. Por eso quiero hacer esa aclaración, porque a veces los medios, yo lo he escuchado, uno dicen, los hombres ganan más que las mujeres.
Desde ese punto de vista sí, pero no porque en un convenio colectivo establezca diferencia del sexo, no, eso no existe desde ya, así que ténganlo en cuenta porque, reitero, parecería que si ustedes mañana van a entrar a trabajar a una empresa, el convenio podría decir que los hombres tienen más derechos económicos que las mujeres, y no es así. No está en ningún convenio que yo conozco al menos. Lo que sí hay, reitero, en los cargos fuera del convenio, donde pactan libremente las remuneraciones, sobre todo en los cargos gerenciales y dirección de grandes empresas, hay mayoría hasta el día de hoy de hombres, y en promedio, según las consultoras que publican, los hombres tienen remuneraciones más altas. Tendencia que se ha ido equiparando con los años, hoy no es tanta la diferencia, como tampoco es tanta la diferencia en cantidad de hombres y mujeres en puestos de dirección. Pero bueno, vale la aclaración para que ustedes lo sepan. Un tema importante del principio de no discriminación, que es un tema que yo lo doy cuando vamos de despido, pero anticipo desde ya que lo que existe no existe a nivel legal, pero a través de este principio, cuando digo legal, no existe positivamente, no está taxativamente en la ley de contrato de trabajo lo que se denomina despido discriminatorio. Sin embargo, existe como creación jurisprudencial basado en este principio. ¿Qué es un despido discriminatorio? Es cuando yo procedo a despedir a alguien en virtud de alguna situación discriminatoria, ya sea con respecto a su religión, su afiliación política, su orientación sexual, su raza, sus creencias, etc. Si yo despido a alguien y se me prueba o se acredita que ese despido obedece a una situación de discriminación, ese despido se considera nulo. Después vamos a ver más adelante qué consecuencias jurídicas se establece ante la nulidad de un despido, porque en realidad, si se declara un despido nulo, en teoría hay que reincorporar al trabajador y pagarle todo el tiempo que no estuvo trabajando, porque el despido se consideró nulo. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Si obedece ese acto jurídico a un acto discriminatorio, el acto adolece de nulidad, de un vicio de nulidad que precisamente lo nulifica, volviendo todo al estado anterior. El despido discriminatorio tiene su raíz o nace a través del principio de no discriminación e igualdad de trato. Otro principio es el principio de gratuidad. Y con este vamos a ir cerrando, hay 2 o 3 más que lo pueden ver, pero esto para mí son los más importantes. El principio de gratuidad es muy sencillo. En el derecho del trabajo se establece la gratuidad en todas las actuaciones para el trabajador con el objeto de que no le sea vedado el acceso a la justicia en virtud de que carezca de los recursos suficientes para poder solventar los costos del trabajo aparejado por cualquier proceso. Entonces, cualquier actuación del trabajador en sede administrativa, o sea, en el Ministerio de Trabajo, es gratuita. No sé qué tendría que repetir, pues me está preguntando uno que se le cortó. Pero bueno, no sé cuál es la parte específica que no escuchó, pero venía diciendo que el principio de gratuidad tiene como objeto garantizar el acceso a la justicia por parte del trabajador a fin de evitar que los gastos que puede ocasionar un proceso judicial o administrativo afecten precisamente dichos de los derechos que le corresponden. Entonces, tanto las actuaciones administrativas en el Ministerio de Trabajo como las actuaciones judiciales tienen el carácter de ser gratuitas para el trabajador. ¿Gratuita en qué sentido? Que no va a pagar absolutamente nada respecto de lo que son tasas. Por ejemplo, uno cuando quiere hacer una demanda de carácter civil y comercial, tiene que abonar una tasa del concepto del 3% del capital, en concepto de tasa de actuación y tasa de justicia. Son 2 tasas que cobra la provincia. Ustedes que estudiaran derecho tributario lo aprenderán. En estos casos el trabajador no abona, ese es un 3% del capital que se reclama, no lo abona el trabajador porque está exento de pagarlo, por lo menos para acceder a la demanda. Y en cuanto a la actuación del Ministerio de Trabajo, son totalmente gratis.
lo mismo que el envío de telegramas para el trabajador son gratuitos, mientras que las cartas de documento que envía el empleador tienen un costo que creo que hoy están alrededor de 600 pesos. Bien, ¿quedó alguna duda de principios? Tema clave, fundamental de la materia. Profe, te hago una consulta con el Sí. principio de gratuidad. Sí. Los envíos de telegrama por los trabajadores son gratuitos. Sí, Y la parte anterior, o sea, que es cuando un trabajador quiere acceder a hacer una demanda al empleador, eso es Sí. gratuito. Pero, por ejemplo, yo contrato particular a un abogado. O Bien. solamente, eso no me quedó claro. bueno, a ver, para explicar lo de los abogados se lo voy a explicar bastante fácil, lo que pasa en la práctica. Los abogados que hacen, que trabajan laboral por la parte trabajadora, ¿cómo persiguen sus honorarios? Normalmente lo que acuerdan, casi todos los casos, es que ellos van a cobrar un porcentaje del acuerdo o si ganan el juicio de lo que termine regulando el juez, se lo van a cobrar al empleador. O sea, si uno hace un acuerdo laboral hoy, siempre, en el 90% de los casos por lo menos, el que carga con las costas es el empleador. Si se quiere hasta por usos y costumbres. O a veces es normal que cuando hay un acuerdo laboral, como el que dio lugar a la reclamación es el empleador se hace cargo de las costas. Quiere decir que le va a pagar a su propio abogado y le va a pagar al abogado del trabajador. Y a su vez, muy normal, también, no digo que en el 100% de los casos, pero en un 80-85%, que el abogado del trabajador tenga lo que se denomina un pacto quota litis. ¿Qué quiere decir que es un pacto quota litis? Es decirle al trabajador que él va a percibir un porcentaje cuyo máximo es hasta de un 20%, más allá de eso se considera ilegal, de lo que el trabajador termine percibiendo, ya sea a través de un acuerdo o a través de una sentencia favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador técnicamente no desembolsa nada para contratar a un abogado particular. Lo que hace es un acuerdo en el cual cuando él por cobre, él le va a tener que dar un porcentaje que va entre un 0 y un 20% al abogado, o a veces puede negociar, ¿por qué no?, que el abogado de él termine cobrando solamente de la otra parte. No sé si quedó claro o tiene alguna duda de eso. Eso igualmente no entra en el contenido de la materia, pero para que lo sepan para su vida, nada más. Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a pasar a otro tema. Terminado principios, vamos a ir ya directamente a lo que es contrato de trabajo, para lo cual siempre les voy a decir, chicos, todo lo que sea leyes, búsquenlo por Infolex, porque va a tener el texto actualizado y no van a tener problemas. Es un servicio del gobierno que tiene siempre las leyes hasta la última actualización, así que búsquenla siempre por ahí. No todos los temas los vamos a ver de la ley directamente, pero algunos que otros temas los vamos a ir viendo. Ustedes van a ver, ahora vamos a ver algunos artículos de la ley de contrato de trabajo, pero antes que nada, nosotros ahora nos vamos a enmarcar en lo que estuvimos viendo hasta ahora es derecho del trabajo. Lo que vamos a ver ahora es ya contrato de trabajo. Bien. Contrato de trabajo. Yo les voy a pedir a ustedes que lean atentamente el artículo 21 y el artículo 22 de la ley de contrato de trabajo. Los leo rápido y después lo vamos a ir desglosando.
Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obra o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas, los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. 22. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obra, preste servicio a favor de otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Primer punto. Vamos al artículo 21 de vuelta. Contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo. Lo primero que nos dice es cualquiera sea su forma o denominación. ¿Qué interpretan ustedes cuando dice cualquiera sea su forma o denominaciones? Saben que ustedes no tienen, por ahí no vieron contratos como materia, pero al decirnos cualquiera sea su forma o denominación, nos establece una característica del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un contrato informal o no formal. ¿Qué es un contrato informal o no formal? Es un contrato que no requiere una forma determinada como requisito de validez. No tiene que tener forma en particular. Por eso dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obra o prestar servicio. Ya nos está anticipando que debe haber una persona física que es la que se obliga a realizar actos, se obliga a ejecutar obras o se obliga a prestar servicio. O sea, no puede haber una persona jurídica que se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio. Pregunto, ¿usted sabe la distinción entre persona física y persona jurídica? La física sería la humana. Sí. Las jurídicas se hace referencia a las empresas. Sí. Para decirlo, vamos a explicarlo brevemente. Una persona física es una persona humana con la capacidad de contraer obligaciones y tener derechos. Una persona de existencia ideal o persona jurídica es un ente, precisamente de existencia ideal, que no es una persona física palpable, que tiene también la capacidad de generar derechos y contraer obligaciones, que puede tener distintas formas, ya sea una forma comercial como una SRL, una sociedad anónima, o puede ser una asociación civil sin fines de lucro, etcétera, como un club. Pero más o menos, para que ustedes entiendan básicamente, esas son las personas de existencia ideal, o sea, ambas tienen personería, o sea, las dos son sujetos de derecho y la persona tiene una personalidad jurídica, o sea, yo si tengo un reclamo contra una SRL, lo tengo contra la SRL, no contra los socios, o por lo menos los socios son personas distintas a la SRL. La SRL es una persona jurídica o de existencia ideal, pero es una persona distinta a los miembros que la componen, y esas son otras personas. Entonces, es importante que ustedes sepan esta relación, los que por ahí vieron derecho comercial o derecho civil, ya lo saben, pero es fundamental tener esta noción de lo que es una persona física o una persona jurídica, la diferencia que tienen. Lo más importante es que ustedes sepan que son personas distintas. No tiene nada que ver la persona física que integra o que es parte de una persona jurídica. Son dos personas distintas. La persona que se va a obligar a hacer el acto, la obra o el servicio debe ser una persona física. Ahora bien, estos servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, que es lo que nos está determinando acá el carácter de la relación de dependencia, de que esta obra, este servicio o este acto se va a hacer bajo la dependencia, o sea, bajo una relación de dependencia. Si no tuviera esta frase, yo no sabría si es un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicio.
Porque en un contrato de locación de servicio también hay una persona que se obliga a realizar, que es una persona jurídica, pero hay una persona que se obliga a realizar una otra y la otra le va a pagar por eso un precio. Pero lo importante y la distinción es que es bajo la dependencia de esto. Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, lo que nos está diciendo que el contrato de trabajo puede tener un plazo cierto de finalización o puede que no lo tenga. De hecho, nos vamos anticipando y vamos diciendo que el contrato de trabajo como principio general es por tiempo indeterminado. Por excepción solamente es un contrato por un plazo cierto. Mediante el pago de una remuneración, ¿qué es esto? Es la contraprestación que hace quien recibe estos servicios, esta obra o este acto, debe pagarle a la otra parte, que es el trabajador, una remuneración. Después veremos todas las características que tiene la remuneración. Por eso, claro, no dice una suma de dinero, no dice un precio, no dice un canon, dice una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidos al orden público. El orden público nos lo está dando el principio de renunciabilidad, el orden público laboral, los estatutos, las convenciones colectivas, los laudos de fuerza de Estado y los usos de costumbres. En realidad lo único que están nombrando acá son fuentes. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de trabajo individual va a quedar sometido a lo que establezca el orden público laboral, a lo que establezca el convenio colectivo, a lo que establezca el laudo oral de importancia, los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque no va a poder el contrato individual estar por debajo de, por ejemplo, lo que diga un estatuto, lo que diga la convención colectiva, lo que diga el orden público laboral. Ahora bien, cuando vamos al artículo 22, relación de trabajo, ¿qué vemos? Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obra o preste un servicio a favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Y yo les pregunto a ustedes ahí, ¿qué distinción ven entre el artículo 21 y el artículo 22? ¿Por qué están estos dos artículos que parecen decir más o menos lo mismo? Porque aclara lo de voluntaria, que lo realiza en forma voluntaria. Porque en el 21 no lo menciona eso y podría estar obligándose coactivamente. En realidad... ¿Por el tipo de persona? Primero respondo lo que dijo tu compañero. Es verdad que voluntario lo dice el segundo y no lo dice el primero, pero el primero lo presupone en el sentido siguiente. Si no fuera voluntario y fuera coaccionado o estuviera de forma coactiva o a través de una coerción, no estaríamos técnicamente ante un contrato porque había un vicio en la voluntad de una de las partes. Estaríamos en otra situación. Porque directamente no sería parte, como yo le dije, no sería parte del derecho del trabajo, sería parte del derecho penal. En todo caso, si a alguien le ponen un arma y lo obligan a hacer un acto, una obra. Con lo cual, o lo obligan a obligarse a hacer algo, etc. No es esa la distinción. No sé si se dan cuenta cuál es. Profe, lo de la relación de trabajo es ponerle cuando, no sé... Se escucha muy bajo. Perdón, ¿se escucha bien ahí? Que no subo el volumen. A ver, ahora. ¿Se escucha? Sí. Que ponerle sería cuando ponerle dos empresas se prestan servicio entre sí, o un monotributista le presta servicio en relación de trabajo, digamos, ¿no? No viene por ahí. Puede tener que ver con la materialidad. ¿Con? ¿Puede ser, profe, por el tema de las cláusulas o no? No, tampoco. Por el origen que al final de los actos, obras y servicios. No. En realidad. Profe. Sí. ¿Puede ser que en el contrato es un contrato de derecho y la relación de trabajo es un contrato de hecho? A ver, creo que tenés la idea bien, pero fue mal expresada. La idea está bien y entiendo lo que vos estás diciendo, y ahora lo voy a explicar, pero no fue la forma
en realidad no es esa la forma de decirlo porque no hay un contrato de derecho y un contrato de hecho. Lo que sí hay, que lo que nos está diciendo, uno de los caracteres del contrato de trabajo, yo no lo nombré a propósito para poder ver esta distinción, es que el contrato de trabajo es de carácter consensual. ¿Qué quiere decir que el contrato de trabajo es consensual? Que el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. ¿Cuándo se produce el consentimiento? Cuando las partes se ponen de acuerdo y una se obliga a realizar actos. Nótese que el artículo 21 dice, siempre que una persona física se obligue, mientras el artículo 22 dice, cuando una persona realice y ejecute actos. Mientras en el primer artículo yo no necesito la ejecución de un acto para tener un contrato de trabajo, sino necesito obligarme a hacerlo. En el segundo caso, en la relación de trabajo nace y se produce con el hecho efectivo, con la ejecución de la obra, tarea o servicio en favor de la obra. Por eso entiendo que lo que quisiste decir era eso, pero no fue por ahí con los términos adecuados. No sé si realmente fue así. Claro, era parecido, pero sí, no sabía expresarlo bien. Está bien. No, el contrato de hecho y de derecho, hay contrato, no hay contrato de hecho o de derecho, pero en realidad ahora vamos a ver que yo entiendo lo que quise decir. Y alguno me va a preguntar, bueno, sí, muy lindo toda esta distinción de uno se obliga, el otro dice que se ejecuta, pero ¿para qué sirve esto? ¿Por qué sirve? Porque vamos a ver el artículo 24, saltemos al artículo 23. ¿Qué dice el artículo 24? Efectos de contrato de trabajo sin relación de trabajo. Los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente dispusiera esta ley. O sea, que mientras no haya una ejecución de obras o prestación de un servicio, el incumplimiento de un contrato de trabajo va a estar regido por el derecho civil y no por el derecho laboral. Ojo, porque acá hay una distinción importante. Por última parte, el artículo 24 dice que este incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un mes de remuneración que se hubiera convenido o la que resulte de la aplicación del convenio colectivo de trabajo correspondiente. Lo que nos dice el segundo párrafo del artículo 24 que el incumplimiento que diere lugar a una indemnización, y ahora esto lo voy a explicar ahora en el módulo que viene, mínimamente, lo vamos a valorar en un mes de la remuneración pactada o un mes de lo que le hubiera correspondido según la categoría de convenio. Mínimamente. Ahora, no, me desconecto, nos volvemos a conectar y explicamos esto un poco mejor para que se entienda. Profe, Sí. tengo una consulta. Sí. O sea, ¿hasta qué punto es contrato de trabajo y cuándo empieza la relación de laboral, digamos? O sea, eso no me quedó claro. Ahora lo vemos con ejemplos. Yo ahora cierro y lo veo, o se va a cerrar solo en realidad, pero lo vemos con un ejemplo para que usted lo entienda bien.
Bueno, entonces, a ver, ¿cuándo hay contrato de trabajo y cuándo hay relación? Yo voy a tener un contrato de trabajo, vamos a un ejemplo. Imagínense que hay alguien que está buscando trabajo, trabaja en una empresa de gerente, está buscando trabajo para tener mayores ingresos o un panorama distinto. Va a una entrevista laboral, le hace una entrevista, el perfil da, se reúne con el dueño de la otra empresa y el dueño le dice, mira, yo necesito estas cosas, bueno, yo te las puedo dar, yo estoy dispuesto a pagar este número, cierra, no cierra, arreglan un número, arreglan todo. Vamos a suponer que la nueva empresa queda en Buenos Aires y le dicen, bueno, bárbaro, estás contratado, empezás el mes que viene, el 1 de octubre te quiero en Buenos Aires, en Capital, en tal dirección y arrancás. Bárbaro. ¿Qué hace esta persona? Lógicamente, se va a la empresa anterior, le dice, miren, me voy a ir, conseguí trabajo, voy a presentar la renta. En ese momento ustedes claramente van a ver que hay un contrato de trabajo. ¿Por qué hay un contrato de trabajo? Porque las partes ya se pusieron de acuerdo. Hay una que se obliga a realizar un acto, obra, y la otra a pagar por esto una remuneración. En ese momento, en el momento en que las partes se pusieron de acuerdo, nació el contrato de trabajo. Pero no tenemos relación de trabajo todavía. ¿Qué quiere decir? Que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo. En cambio, si hay relación de trabajo, necesariamente existe un contrato de trabajo, sí o sí, aunque sea de manera implícita, o sea, verbal, implícita, pero ya hay contrato. En el momento yo ya ejecuté el acto, ya hay un contrato. Pero puede haber un contrato sin relación de trabajo. Y lo que nos dice el artículo 24, que hasta tanto no se efectivice el acto, obra o servicio por el cual el trabajador fue contratado, el incumplimiento derivado va a ser regido por el derecho civil y no por el derecho del trabajo. Entonces, vamos a este ejemplo. Primer punto que yo tengo que aclarar, si es que no lo dije antes, pero aprovecho para decirlo porque lo digo todos los años, porque lo vamos a ver a lo largo de la materia. En derecho civil, el criterio indemnizatorio, si lo dije, porque para no repetirlo, avísenmelo, yo no lo vuelvo a decir, pero no me acuerdo por eso. En derecho civil, el criterio de reparación o indemnización, que son sinónimos, deviene del criterio de reparación integral, que significa, para que ustedes lo entiendan básicamente, que la medida del daño que yo pueda acreditar es la medida de la indemnización que a mí me van a pagar. ¿Estamos? Si yo tengo daño o tengo un daño menor, es una indemnización menor. Si no tengo daño, no me pagan indemnización. ¿Bien? Si yo no pruebo que sea un daño mínimo, no me van a pagar indemnización. Eso es derecho civil. Y cuanto más daño pruebe, más grande va a ser la indemnización. En derecho laboral, sobre todo en lo que es indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, no se aplica el criterio de reparación integral, sino que se aplica un criterio tarifado, o sea, es una indemnización que prescinde, o por lo menos presupone la existencia de un daño, presupone que existe tal o cual daño, y hace una fórmula matemática o establece una indemnización tarifada. O sea, va a prescindir del daño efectivamente real que sufrió esa persona. No le va a interesar. Va a pagar un monto tarifado. Entonces, como vemos, la indemnización por extinción de un contrato en materia civil dista mucho de lo que es en materia laboral. Incluso en civil se pueden pactar cláusulas penales, se pueden hacer un montón de cosas. En laboral el principio es tarifado. Entonces, imagínense este caso que yo les contaba recién. Este trabajador llega a su empresa, una persona que gana, supongamos, 300.000 pesos, un cargo importante, llega a su empresa y la gerente le dice, mire, yo voy a renunciar porque me voy a ir a Buenos Aires porque me van a pagar 500.000 pesos. Bueno, bárbaro, mejor suerte en tu vida, la persona renuncia,
cambia a sus hijos de colegio, inscribe en un colegio en Buenos Aires, alquila un departamento en Buenos Aires, se van todos a Buenos Aires con la familia, y faltando 3 días para que entre a trabajar, lo llaman y le dicen, tenemos un problema. ¿Qué pasó? No, que el gerente que se iba a retirar, al final no se va a retirar el que teníamos, así que la verdad no te voy a necesitar en la empresa. Ustedes imagínense esta situación, el daño y la magnitud del daño que sufrió la persona. La persona renunció a su empleo, cambió a su hijo de colegio, mudó a su familia y se quedó sin trabajo. Ese daño va a estar, se va a reparar en virtud del derecho civil. ¿Por qué? Porque la persona no había efectivizado tareas. Entonces el derecho civil ahí va a decir, bueno, ¿qué daño tuvo esta persona? Tuvo un daño muy grande, hubo una reparación muy grande. Ahora, fíjense qué hubiera pasado si la persona hubiera trabajado un día. Si la persona hubiera entrado a trabajar y hubiera estado 1, 2, 3 días trabajando, ahí ya se aplicaba el derecho al trabajo. ¿Qué podría haber hecho el empleador ahí? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, extinguir el contrato por periodo de prueba. ¿Y cuánto le hubiera pagado? 15 días de preaviso, los 3 días de trabajo y nada, y las vacaciones del saco proporcional que no son nada por 3 días. O sea, hubiera pagado y muchísima plata menos que si lo sacaba antes. ¿Por qué? Porque se aplica el derecho al trabajo. Entonces, es importantísimo que sepan que, ¿para qué está esto? Para saber desde qué momento aplicamos el derecho del trabajo y cuándo no. El derecho del trabajo se empieza a aplicar a partir de que existe relación de trabajo. Antes puede haber contrato, pero no se aplica el derecho del trabajo. Si hay un incumplimiento, se aplica el derecho civil y comercial. Salvo, el derecho civil, salvo, lo único que se mantiene es la pauta del segundo párrafo del artículo 24, que dice que la indemnización que tenga que cobrar mínimamente va a ser de un mes convenido. Pone como un piso. Así como yo le doy el caso de esta persona que tendría un gran daño, yo le podría dar el caso de una persona que no tiene ningún daño. Por lo menos podría tener un daño, si quiere, de expectativa. Fue a buscar un trabajo, le dijeron que estaba contratado, que empezaba a las 2 semanas, al día siguiente lo llamaron y le dijeron, no, mira, la verdad que no, hubo un error, no te vamos a dar el trabajo. Y esa persona podría reclamar que le paguen un mes de remuneración, y no creo que pueda probar otro daño más, porque en un día mucho daño no creo que tenga, pero podría reclamar que le den un mes de remuneración, porque ya lo había pactado y ya había nacido el contrato, pero no existía relación todavía. Una vez que existe relación de trabajo, ahí empieza a regir el derecho del trabajo. ¿Entendió? Sí, profe. Por eso, esto marca el principio desde cuando nosotros aplicamos el derecho del trabajo. Bien. Profe, disculpe, una consulta. Sí. ¿El programa de la materia lo tiene para pasar? Sí, después se lo mando en el grupo. Dale, gracias. Bien. Yo a veces no sigo el programa exactamente, no lo sigo de hecho, pero lo aclaro porque por ahí, si ustedes son muy de seguir el programa, se van a dar cuenta que no siempre sigue la misma línea, pero bueno, el programa es una guía nada más. Ustedes van a ver... Profe. Sí. Usted antes dijo que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo, pero puede haber relación sin contrato. No. Siempre que hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Siempre que hay relación de... Gracias, profe. La relación de trabajo presupone la existencia de un contrato. Del momento que empecé a trabajar, automáticamente en el mismo acto yo ya tengo un contrato. Es inescindible. Si ustedes ven los primeros artículos de la ley de contrato de trabajo, yo los omití, pasé directamente a contrato, van a ver que van a ver la parte de fuentes, artículo 1, el contrato de trabajo, la relación de trabajo se rige por esta ley, la ley de institutos profesionales, convenciones colectivas, laudo, voluntad de las partes, uso de costumbres, son todas fuentes. Después van a ver el ámbito de aplicación, lo que yo les expliqué, que no se aplica a los empleados públicos, que no se aplica en realidad al empleo doméstico, al trabajo rural, si bien dice que están excluidos después a través de una reforma que se hizo a partir del año 2011-2012,
se aplica en todo lo que no esté en contra, con lo cual de alguna manera supletoriamente le diría que se aplica más de lo que no se aplica. Y después van a ver, después vamos a ver concepto de empresa, empresario y establecimiento más adelante, van a ver que los principios que nosotros vimos empiezan a verse. Principio de la norma más favorable para el trabajador, principio de renunciabilidad. A ver, están, pero no es que lo definen como nosotros lo explicamos. Lo único que hacen es, a veces los mencionan una parte del principio, por ejemplo, irrenunciabilidad, será nula y sin valor toda convención de parte de su primo reduzca derechos previstos en esta ley, estatuto, convención colectiva, control equilibrado del trabajo, ya sea el tiempo de su celebración, su ejecución o el ejercicio de derecho proveniente de su extinción. Esto no, per se no me define el principio de renunciabilidad, pero de alguna manera son formas de receptar, o por lo menos de introducir estos principios en el derecho positivo o en el derecho escrito. Si ustedes van a ver el artículo 15, es lo que nosotros hablamos de la transacción y la conciliación. Ustedes lo pueden leer ahí, pero reitero, yo esa parte trato de no verla de la ley para que los principios son un poquito más abarcativos y más completos de lo que estipula la ley. Pero sí les muestro que los van a encontrar acá, van a encontrar alguna o por lo menos van a encontrar parte de lo que establecen los principios nombrados en la primera parte de la ley de contrato de trabajo. El artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que yo lo salteé recién, es un artículo que básicamente recepta y toma uno de los principios que nosotros vimos. Sobre todo, en realidad todo el principio, pero dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, relaciones o causas lo motiven se demostrase lo contrario. Y esa presunción operará igualmente aunque se utilicen figuras no elaborables para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario quien presta el servicio. El artículo 23 en realidad es donde uno puede ver, y ahí se siente, si se quiere, la analogía, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 23? De per se lo que hace es establecer una presunción en favor del trabajador. ¿Cuál es esta presunción? Que cuando alguien hace un servicio en favor de otro, se presupone, o por lo menos hay una presunción, de que ese servicio se hace bajo relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que invierte la carga probatoria. Más bien le dice al trabajador, si usted acredita que prestó servicios para esta persona, es la otra persona la que deberá probar de que esos servicios no fueron por un contrato de trabajo. Con el artículo 23 le bastaría al trabajador acreditar solamente que dio un servicio en favor de otro, para en su caso decirle al otro, ahora probá vos que ese servicio no te lo di en forma dependiente y te lo di en forma autónoma. En la práctica, de alguna manera, en un juicio todos tratan de probar todo, pero es un elemento que le permite a un juez, con quizá no tantas pruebas del trabajador, pero acreditando la prestación del servicio, poder a un juez basarse y decir que ese servicio, por esta presunción, se entiende que fue en relación de dependencia y por tanto constituía un contrato de trabajo, en tanto y en cuanto el otro aporte no pruebe lo contrario. Y es importante dónde vemos el principio de primacía de la realidad acá. En la parte 2, donde nos dice, esta presunción operará igualmente, aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato. O sea, me dice, si usted lo único que me va a traer es un papel que dice que las partes no habían hecho un contrato de trabajo sin un carácter civil, no me sirve. Voy a considerar que sigue la presunción operando en favor del trabajador. ¿Por qué? Por principio de primacía de la realidad. Acá me probaron un hecho de la realidad que esta persona
prestar un servicio para otra. Y usted lo único que me trae es un papel firmado que dice que no era un contrato de trabajo. Ese papel firmado no me es suficiente, porque la realidad me indicaba que había un servicio en favor de otro y me presupongo que hay un contrato de trabajo. Tráigame algo más. ¿Qué es algo más? ¿Qué es ese algo más que tiene que traer en la otra parte para demostrar la inexistencia de un contrato de trabajo? Básicamente lo que sigue. Y que tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario que empieza el servicio. No solamente esto, pero un elemento muy fuerte para probar que no existe un contrato de trabajo es decir, señor, el que me brindó a mí el servicio es un empresario, no es un trabajador. ¿Por qué es un empresario? Fíjese por qué es un empresario, señor juez, porque esta persona que dice que trabajaba para mí como jardinero mío, en realidad tiene una empresa de jardinería, viene con una combi, con 3 empleados, que vienen y me hacen todas las plantas 3 veces por semana, y ahora esta persona dice, además de eso, tiene un establecimiento en calle tal, con un cartel, está inscrito en AFIP, como autónomo, tiene los empleados a su nombre, tiene sus propias herramientas, y viene cuando dispone. Cuando uno prueba que el otro que presta servicio es un empresario, es imposible que haya una relación de dependencia. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo en relación a empresa y empresario? ¿Qué es una empresa? Para que ustedes entiendan el concepto según la ley. Pues la ley diferencia muy claramente empresa, empresario y establecimiento. La empresa lo tienen que entender como un empréstito. Cuando decimos un empréstito nos referimos a algo inmaterial, a una organización de medios materiales e inmateriales, recursos más que medios, recursos materiales, recursos inmateriales y recursos humanos, persiguiendo un objetivo de carácter económico. O sea, esta organización de recursos materiales, inmateriales y humanos, por el objeto de perseguir un fin económico, eso es una empresa. ¿Por qué decimos recursos materiales? Porque una empresa tiene maquinarias, tiene mercaderías, tiene instalaciones. Son medios o recursos materiales. Dinero. Una empresa también tiene recursos inmateriales, marcas, patentes, know-how, imagen, recursos inmateriales. Y tiene recursos humanos, que son precisamente los trabajadores de esta empresa. Todos ellos están organizados para generar beneficios económicos. Esta definición que les di yo no es exactamente igual que la de la ley. La ley dice: se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales y materiales ordenados por una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Es bastante similar. ¿Y quién es el empresario? El empresario es la persona que dirige por sí o por otras y con la cual se relaciona jerárquicamente con los trabajadores a esta empresa. O sea, la persona que dirige esta organización de medios materiales, inmateriales y humanos tendiente a la obtención de fines económicos se denomina empresario. Mientras que establecimiento es la unidad técnica o de ejecución donde se desarrolla la empresa. Espero que hayan entendido el concepto de empresa, empresario, establecimiento, porque va a servir para ver otros temas que vamos a ir viendo. Entonces, cuando yo puedo calificar a quien me está brindando este servicio como empresario, claramente esta persona no está dando un servicio en forma dependiente, sino que la está haciendo en forma autónoma. No es que yo solamente tengo que probar que la otra persona es empresario. Puedo probar que la otra persona es autónoma sin necesidad de ser empresario, porque puede ser una persona autónoma sin tener una empresa. Pero es muy importante
si logramos probar que la otra persona tiene una organización con recursos materiales y materiales humanos, yo ahí puedo probar que el servicio que me brindaba no era en relación de dependencia, sino que era autónomo. No sé si quedó claro o si hay duda con respecto a esto. O sea, profe, como para a ver si me quedó clara la idea. El principio de primacía de la libertad se da cuando o sea, el empleado puede utilizar cualquier prueba que no necesariamente laboral para probar que realmente trabajó ahí, y el empleador, como contrapartida a eso, puede decir que no era un empleado sino un empresario o algo así. Vamos a decirlo más fácil. El trabajador lo que tiene que acreditar es que prestó un servicio en favor de otro. Probando que prestó un servicio en favor de otro, el empresario tiene que probar y acreditar, no solamente con un papel, sino con pruebas más fehacientes, de que ese servicio, en su caso, se lo dieron en forma autónoma. Una de las formas más claras de probar que fue en forma autónoma es si puede clasificar al trabajador, al supuesto trabajador, como empresario. Sí, igual tercerización lo vamos a ver, no necesariamente es tercerización. Si yo contrato, estoy leyendo lo que preguntó Lautaro, si yo contrato a alguien, reitero, vamos a un ejemplo, yo puedo contratar a un jardinero para que me haga el jardín de mi casa, venga todos los días, 3 veces por semana, o puede venir todos los días y hacer cosas distintas en el jardín, pero un jardinero está dentro de empleo doméstico. Esa persona está en relación de dependencia. Lo contrato, viene, trabaja de jardinero, se va, le paga una remuneración, etc. O puedo contratar a una empresa que hace jardinería. Si yo contrato a una empresa que hace jardinería, no va a haber relación de dependencia, que claramente. Porque contrato, por ejemplo, a los arbolitos SRL, que viene servicio de jardinería. No, obviamente, ya estoy contratando a una persona jurídica. Imposible hacer un contrato de trabajo. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo contrato a Juan Pérez Jardinería y Juan Pérez me viene y me hace un planteo que yo en realidad lo contraté con un contrato de trabajo y demuestra que él venía, hacía determinados trabajos en mi casa? Yo ahí podría demostrar que en realidad Juan Pérez no era Juan Pérez Jardinería, Juan Pérez venía, me mandaba a veces a uno, mandaba a veces a otro, a veces venía él, venía con su camioncito, que decía Juan Pérez, tenía su propio local, venía con sus maquinarias, está inscrito en AFIP como autónomo. Entonces, Juan Pérez tiene una empresa, no es Juan Pérez está haciendo un trabajo en forma personal y en relación de dependencia. Recuerden que el contrato de trabajo, o yo si no se los dije, aprovecho de decírselo, es un contrato, no debía haber dicho, que tiene la característica de ser intuito persona. ¿Qué es intuito persona o contrato personalísimo? Es aquel contrato que no puede ser ejecutado por una persona distinta del contratante. Y esto también es importante. O sea, en el contrato de trabajo, yo no puedo llamar a mi empleador y decirle, mire, yo no puedo ir hoy, va a ir mi hermano. No se puede. Eso podrá hacerse en todo caso en un contrato de servicio. Me contratan, para ese voy yo, a veces va mi hermano, a veces va mi primo, tenemos una organización, vamos, es otro tema. Pero si yo contrato a fulano, tiene que ir fulano, no puede mandar a otro. Esa es una característica fundamental de lo que es un contrato de trabajo. El ser intuito persona o contrato personalizado. Pero bueno, no se vuelvan locos con lo del artículo 23. Lo que tienen que saber ustedes, lo más relevante es que el trabajador, probando que presta un servicio en favor de otro, se presume que hay un contrato de trabajo, salvo que la otra parte pruebe lo contrario. Y una de las formas de probar lo contrario sería acreditando que el trabajador
tiene, en realidad no es un trabajador, sino que es una empresa. Bien. Si ahora estamos, 2020, en vez de ver sujetos, porque sujetos es un tema medio complejo, vamos a ver objeto del contrato de trabajo. ¿Qué es el objeto del contrato de trabajo? ¿Cuál es el objeto del contrato de trabajo? El objeto del contrato de trabajo es la prestación. ¿Qué es la prestación? Es ese servicio, ese acto, esa obra que se obliga a hacer el trabajador. Ese es el objeto del contrato de trabajo. Ahora bien, vamos a ver que pueden existir contratos de trabajo con objeto ilícito y contratos de trabajo con objetos prohibidos. En principio, no puede haber contratos con objeto ilícito y con objeto prohibido. Pero ¿qué pasa si los hay? Y la ley establece una distinción entre lo que se constituye como objeto ilícito y como lo que es objeto prohibido. Se entiende por objeto ilícito, y ustedes van a ver que la norma hace referencia a objeto ilícito cuando el mío fuera contrario a la moral y las buenas costumbres. A mí, la moral y las buenas costumbres nunca es una frase que en derecho estamos muy acostumbrados a verla en muchísimas normas, pero a mí me parece un tanto vetusta, anacrónica y personalmente no me gusta. Entonces yo normalmente digo, no me significa que ustedes lo digan así en un examen, estaría perfecto igual, pero a mí me gusta decir que el objeto es ilícito cuando es socialmente reprochable. Puede constituir un delito, por ejemplo, ¿cuándo va a haber contrato de objeto ilícito? Si yo, por ejemplo, contrato a alguien, yo robo mercadería y contrato a alguien para que las venda o las reduzca. Ese es un contrato de objeto ilícito, porque el objeto de ese contrato es vender mercadería robada. Amén que es un delito, es un contrato de objeto ilícito. En cambio, el contrato de trabajo con objeto prohibido, es cuando la norma legal o reglamentaria ha vedado el empleo de determinadas personas en determinadas tareas, épocas o condiciones. Por ejemplo, los menores de edad no pueden hacer trabajo nocturno. Ahora bien, ¿qué pasa? Después lo vamos a ver, pero el trabajo nocturno hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasa si un menor trabaja hasta las 10 de la noche? Ahí tendríamos, trabaja de 8 a 12 de la noche. Tendríamos un contrato 8 de la mañana, 8 de la noche a 12 de la noche. Tendríamos un contrato de objeto prohibido. No de objeto ilícito, sino de objeto prohibido. ¿Por qué? Porque la ley veda que los menores trabajan en horario nocturno. Ya, si bien alguno puede decir, es socialmente reprochable, y no tanto, no es lo mismo que la reprochabilidad en el marco de un ilícito, del trabajo ilícito, es muchísimo más alta. Es cuasi delictual. Acá estamos se contrató a un menor de 17 años para que trabaje hasta las 11, 12 de la noche, no está permitido, pero no tiene una reprochabilidad tan alta a nivel social. La diferencia fundamental entre el trabajo ilícito y el trabajo prohibido radica en que el contrato de trabajo ilícito es un contrato de trabajo que tiene la característica de ser nulo, de nulidad absoluta. O sea, no produce efecto para ninguna de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no va a poder reclamarle, por ejemplo, el pago de remuneración al empleador si no se la pagó. Como el empleador no puede reclamar que el trabajador preste los servicios para los cuales lo contrató. ¿Por qué? Porque es nulo para las dos partes. Ninguno se puede reclamar absolutamente nada. Precisamente por ser algo socialmente grave y reprochable.
En cambio, en el trabajo prohibido, el contrato de trabajo resulta nulo, pero inoponible para el trabajador. ¿Qué quiere decir? Que el empleador no va a poder oponer el contrato al trabajador y exigirle que preste el servicio para lo que lo contrató. Pero el trabajador sí va a poder reclamar, por ejemplo, que le paguen en remuneración si no se la pagan. Porque uno podría pensar, bueno, pero si el menor trabajó a la noche, que estaba prohibido, no tiene derecho tampoco a exigir que se lo paguen, porque estaba prohibido. No, tiene derecho a exigir que se lo paguen, pero el empleador no puede obligarlo a trabajar en el horario nocturno. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿puede repetir, por favor? O sea, el contrato de trabajo con objeto prohibido es nulo, pero para una sola parte, ¿o cómo dijo eso? El contrato de trabajo con objeto prohibido tiene la característica de que es nulo, pero esa nulidad es inoponible al trabajador. Por lo menos es nulo para el empleador, pero para el trabajador tiene derecho a reclamar los derechos emanados de ese contrato, pero no así el empleador. ¿Entiende? Sí, perfecto. Bien. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Va, un caso, sería un ejemplo. Sí. Un caso de una actividad de objeto ilícito, pero que el empleado de alguna manera no sabe que es ilícito. Por ejemplo, vender mercadería robada, pero que no le dicen a él que es mercadería robada. Ahí ya entraría en otra situación. No, exactamente. Si o sea, acá estamos hablando cuando el trabajador actúa, el trabajador puede tranquilamente trabajar en un negocio local vendiendo ropa y no tener origen de la procedencia de esa ropa. En ese caso no estamos de un contrato de trabajo normal. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo, en ese caso, es vender ropa. ¿Se entiende? El contrato de trabajo es vender ropa. Yo estoy hablando tu contrato de trabajo es vender ropa robada. O sea, reducir mercadería robada. Ese es tu contrato de trabajo. De alguna manera estás en una asociación ilícita. Me explico, esas sabiendas. Claro, claro. En esos casos, de alguna manera la ley lo que dice, ninguna de las partes tiene derecho a reclamarse nada porque los dos están metidos en una situación en contra de la moral y las buenas costumbres, grave, socialmente reprochable y grave, como lo quieras llamar, pero están metidos, generalmente ya estás en temas delictuales cuando estás en trabajo ilícito. En contrato prohibido no son temas delictuales, son temas de los menores no pueden trabajar hasta la noche, o no se podía trabajar más de tantas horas, o está prohibido hacer horas extras que hicieron igual, en esa situación. Bien. Quiero ver qué vemos ahora, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos 6 minutos. De la forma y la prueba del contrato. ¿Qué es lo importante con respecto a la forma del contrato de trabajo? Lo importante respecto a la forma es que no tiene forma. Yo normalmente decía algo que me olvidé de decirlo este año, siempre lo digo primero, y este año me olvidé, cursado, pero es la primera vez que me lo olvido, pero siempre les digo algo. Si yo les digo a ustedes, ¿qué se imaginan por un contrato? Y lo primero que ustedes me van a decir, normalmente yo esto lo hacía en vivo, y decía, si yo les pregunto rápido a ustedes, ¿qué es lo que primero les viene a la mente cuando yo les digo, ¿qué es un contrato? Decime qué es un contrato, rápido. Y la mayoría, en vez, no les pide una definición legal, ¿qué es un contrato? Y lo que le viene a la mente cuando yo le nombro contrato es un papel con un encabezado, con un montón de cláusulas, y que las partes firman al final. Esa es la idea de un contrato que ustedes tienen. Y que no está mal, porque son, yo no sé si la mayoría, porque la mayoría de los contratos que tenemos en la vida no son de esa manera. Pero son la idea que el contrato, nos tenemos representada esa idea en la cabeza. Probablemente pues los contratos más importantes que tenemos en la vida se hacen de esa manera. Eso sí. Pero la mayoría de los contratos que hacemos en nuestra vida no. La mayoría de los contratos que hacemos en nuestra vida van a ser informales, van a ser verbales.
Ustedes cuando van a un kiosco y compran unos caramelos o unos chicles, no hacen un contrato de compraventa de mercadería y lo firman. Le dan la plata y la otra parte le dan los caramelos y los chicles. Eso fue un contrato de compraventa de carácter civil. Incluso fue un negocio de consumo, derecho del consumidor. Y eso es un contrato. No deja de ser un contrato porque no está escrito. ¿Estamos? Profe, Sí. le puedo hacer una pregunta que puede parecer media pava, pero a mí siempre me quedó la duda de cuando vos entras a trabajar, si tenés que firmar un contrato. Porque yo, por ejemplo, entré a trabajar en blanco, pero nunca firmé un contrato. Bueno, no tiene nada de pava la pregunta, por el contrario, es totalmente pertinente la pregunta. Exactamente, eso es lo que quiero explicar. ¿Vos qué pensaste en tu cabeza? Yo nunca firmé un contrato y podés haber presupuesto, o por lo menos haber creído, porque no tenías cursado esta materia, que vos quizás no tenías un contrato. O, ¿cómo es mi situación? Si yo no firmé nada. Y en realidad, lo que te está diciendo la ley es que vos tenés un contrato totalmente válido. La ley en ningún momento exige la forma escrita del contrato de trabajo, salvo en el contrato a plazo fijo. O sea, la forma escrita es de excepción. Pero el contrato por tiempo indeterminado, que es el contrato común, no tiene forma. Es más, la mayoría de las veces, en el 90% de las veces, no hay un contrato escrito en derecho del trabajo. Ustedes van, ¿cómo van? En los que ustedes trabajan, sabrán, la gran mayoría, cuando fue a trabajar, fueron a entrevistas de trabajo, le hicieron entrevistas, algunas entrevistas cortas de una sola vez, otras con distintas etapas, hasta que en un momento le dijeron, bueno, vos vas a tener que hacer esto, tus tareas son esto, el horario es este, y se te va a pagar esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, listo, empezá mañana o empezá tal día. Y ahí empezó. Y si estaba en blanco, como dice su compañera, van a ver que tienen un recibo de sueldo, que le pueden depositar la plata por banco, le dieron un alta que la pueden haber firmado. Pero decir, yo nunca firmé un contrato con todas las cláusulas. No, la mayoría de las veces no se va a hacer. ¿Y por qué no se va a hacer también? Porque si ustedes aplican un poco de sentido común en lo que aprendieron, está todo el orden público laboral presente. Entonces, básicamente, el empleador, si va a dejar algo por escrito, tendría que ser algo que sea superior a los derechos que ya otorga el convenio colectivo y la ley de contratos de trabajo y todas las fuentes del derecho del trabajo. Si no, no tiene sentido. Profe, disculpe, pero si no firmo nada, ¿cómo reclamo después? Bueno, eso mismo, eso tiene que ver con un tema de prueba. Por eso, una de las cosas que íbamos a ver, estamos por ver justo ahora, es que no hay que confundir la existencia del contrato con la registración del contrato. La registración, cuando uno dice, uno está en blanco o uno está en negro. Vulgarmente, la forma vulgar de decir uno está registrado y el otro no está registrado. Pero ambos tienen contrato de trabajo. Lo que pasa es que uno fue registrado, esa situación, este tema es un tema importante, corto, y nos conectamos 10 minutos más y terminamos de ver este tema.
Bueno, como les estaba diciendo, el contrato de trabajo, es más, yo se los podría preguntar a ustedes ahora. ¿Cuándo nace el contrato de trabajo? El contrato de trabajo, ustedes me tienen que responder. El contrato de trabajo nace desde que las partes se ponen de acuerdo en que uno va a hacer un acto, una obra, un servicio y el otro le va a pagar un dinero. Perfecto. Ahí nació el contrato de trabajo. En ese momento. Después el empleador puede, o debe en realidad registrar ese contrato, o puede que no lo haga. En contra de lo que dice la ley, pero puede que no lo haga. Entonces ese contrato va a estar no registrado o en negro, mientras que el otro va a estar registrado. La pregunta que venía el compañero recién es, ¿y si no firmo nada? ¿Cómo lo pruebo? Si está registrado, la prueba de la existencia del contrato surge de la misma registración. Si no está registrado y está en negro, es precisamente lo que el trabajador, cuando está en negro y reclama, debe acreditar en un juicio la prestación de ese servicio en favor de otra persona, y ahí entra un poco a jugar lo que dijo el artículo 23. ¿Cómo lo va a probar? Lo va a probar a través de cualquier elemento de prueba que permita los códigos de rito, los códigos procesales, testimoniales, informes, documentos, fotos, videos, etc. Normalmente la prueba más común para los trabajos en negro son los testigos. ¿Cuántos? 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos que declaran bien claro que conocían, que veían a la persona, que veían lo que hacía, que veían cuánto ingresaba, ya es suficiente para acreditar un contrato de trabajo. Profe, Sí. si una persona está, o sea, no firmó ningún contrato ni nada y recién empieza en realidad a trabajar, hay muchos lugares, a mí me pasa, por ejemplo, yo arranqué a trabajar en un establecimiento público y hace poquito que arranqué, todavía no me blanquearon ni nada, pero ahí nosotros firmamos una planilla, un acta, en el horario que entramos y en el horario que nos vamos. ¿Eso sería una prueba? Vamos a aclarar algo. Vos me dijiste establecimiento público. Sí, una comuna, una municipalidad, por decir. Claro, trabajo público no está dentro de la ley de contrato de trabajo. Y ni siquiera dentro del derecho del trabajo, está dentro del derecho administrativo, laboral, pero el de empleo público tiene un régimen totalmente distinto al del derecho laboral, no es lo mismo. Ah, perfecto. Pero en el caso que en una empresa habría, hay lugares que tienen una tarjeta de acceso para poder entrar y que se registra la hora de entrada y la hora de salida. Exactamente, eso sería un elemento de prueba, entre otros. Yo no te digo que con eso solo vos vas a acreditar la existencia de una relación laboral, pero te va a apoyar a tu planteo si vos tenés una tarjeta de ingreso y se pide un informe a ese edificio de oficinas que acredita que tu tarjeta de ingreso entraba todo de lunes a viernes de 8 a 17 horas todo durante 3 años. Claro. Va a ser un elemento muy fuerte favorable a tu persona porque, bueno, así, ¿por qué esta persona iba durante 3 años, 8 horas por día a esa oficina? A ver, evidentemente algo estaba haciendo ahí. Eso, más un par de testigos, más otras cosas, y acreditan una relación laboral. Claro. Perfecto. Pero no quiero que se confundan, porque es muy común escuchar la siguiente frase. Estaba en negro, no hay contrato. No, eso es un error grave, pero grave, gravísimo en un examen. Gravísimo, porque es cuando yo digo, no me entendieron la materia. O sea, el contrato de trabajo, ustedes recuerdan, nace en el momento que una de las partes se obliga y la otra acepta. Ahí nació el contrato. Ahí nació el contrato. El derecho de trabajo se aplica desde que hay relación. A veces nacen coexistentemente, a veces se difiere en el tiempo la relación del contrato. Ahora, la registración del contrato de trabajo es otra cosa. El contrato registrado es aquel contrato que va a generar cargas sociales, o sea, va a generar aportes del trabajador y va a generar contribuciones del empleador. Mientras que el contrato no registrado no va a pagar nada porque no está registrado. Simple. O sea,
no es que la gente no registra a alguien porque no tiene ganas, o no registra para no pagar. Es tan simple como eso. Y ese es el objetivo, si se quiere, de no registrar, es no pagar. Ahora, no es que porque uno no esté registrado no tiene derecho a reclamar el pago de una indemnización. Obviamente tiene derecho a reclamarlo y tiene derecho a hacer el planteo, pero lo va a tener que acreditar. Después ya a nivel de juicio es un tema de prueba. Ha pasado muchas veces que a uno le preguntan, bueno, yo tuve tal situación, etcétera, etcétera, pero, le digo, bueno, pero ¿usted tiene algún testigo? ¿Tiene algo? Ah, no, a mí nunca me vio nadie, nunca nada. Y bueno, ya está complicado a nivel probatorio. No digo que no tenga el derecho, ahora le va a ser muy difícil probarlo en un juicio. Sobre todo eso le pasaba mucho a el empleo doméstico en lugares donde no hay un edificio, no hay ningún lado, y no tenía elementos de prueba de alguien que la viera entrar, salir, que la conozca del barrio, que conozca su situación. Entonces, a veces el empleo doméstico es difícil de acreditar. No es fácil. Y en ese caso, profe, del empleado doméstico que está dando el ejemplo, ¿puede, con grabaciones, audio, foto del lugar donde va a trabajar, son pruebas? Todo es susceptible de ser prueba. Después la valoración que haga, yo aclaro esto, porque esto ya ahí me meto un tema procesal que ni siquiera es solo del derecho del trabajo, es un derecho procesal en general, que es la prueba. La prueba del derecho procesal, a veces uno parece simple y cree que tiene algo, pero yo tengo acá esta grabación donde se lo ve a tal haciendo tal cosa. Y te llega tal y te dice que yo no soy ese. Parte de las grabaciones en general que tienen no son de la mejor calidad, de las mejores cámaras. Yo no soy ese. Y bueno, es la palabra de uno contra la del otro, pero si el otro no reconoce que es, si uno no lleva otra prueba apoyando que es esa persona la que se ve en la imagen, esa prueba per se no sirve para nada. Porque imagínense, un juez que ve eso dice, él dice que no es, este dice que es, y yo a mí la verdad no tengo idea, veo una persona que va caminando y hace tal cosa, pero no me queda. Es muy difícil identificar fehacientemente a una persona, salvo que se le vea la cara, pero bien clara. No es fácil. Entonces, normalmente eso se tiene que apoyar a través de otras personas que reconozcan en la imagen a esa persona. Pero bueno, eso, yo no me quiero meter tanto en eso, todo sirve como prueba. Sirve. Pero después la valoración o no que haga el juez de las pruebas a veces también es una cuestión subjetiva. Para algunos jueces, quizá con las mismas pruebas, para algunos jueces es suficiente para acreditar algo y para otros no. ¿Me explico? También hay una cuestión de criterio subjetivo que tenga el juez. Pero bueno, reitero, esto es derecho procesal, no nos vamos a meter en ese tema, porque nos vamos a ir por las ramas. Y si les gusta mucho eso, chicos, siempre les digo lo mismo, la Facultad de Derecho está abierta, se pueden anotar, y es muy linda la carrera, pero me excede el marco de lo que